Hola amigos de Sportstream, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Y siguen las repercusiones luego de la derrota por goleada del Melgar de Arequipa frente al Independiente del Valle por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2022. El plantel rojinegro llegó a Lima, donde se dieron tiempo para atender a la prensa que se apersonó al aeropuerto Jorge Chávez. Lo hicieron el volante rojinegro Alexis Arias y el técnico argentino Pablo Lavallén. Bueno, creo que nos duele a todos, pero todavía quedan 90 minutos más atrás. Hemos tenido muchas opciones, solamente queda mejorar ese aspecto y el miércoles tratar de dar todo, ¿no? Cuando ganamos en Porto Alegre no éramos los mejores y ahora tampoco somos los peores, ¿no? Que juegan muy bien, tienen muy buenos jugadores rápidos, pero también tienen muchas deficiencias. ¿Hay confianza para remontar el partido? Siempre. Si ellos pudieron hacer 3 goles en 90 minutos, nosotros también lo podemos hacer. Seguramente tendrá que ver mucho con lo anímico y con tratar de convertir rápido y agarrar ese envío. Se habló mucho del planteamiento, profesor, de ayer. Sí, bueno, Lazo creíamos nosotros que era la mejor opción por el hecho de que es un jugador rápido y nos enfrentábamos a un equipo muy rápido y bueno, ya había jugado ahí en el lateral y necesitamos un jugador de esas características. Sí le costó porque ellos también sabían que no tenía el perfil y bueno, intentaron presionar por ahí y bueno, por momentos sí se vio en dificultad. Sí, nosotros sabíamos que ellos iban a dejar de espacios y que nosotros los podíamos aprovechar. Lamentablemente en los momentos que tuvimos las situaciones no pudimos concretar. Por lo pronto, el Melgar de Arequipa deberá recibir al Independiente del Valle el próximo miércoles 7 de septiembre, donde para mantenerse con vida en la Sudamericana necesita ganar por 3 goles, cosa que no ocurre desde el 3-0 que le metió a la ADT de Tarma el 5 de mayo por el torneo Apertura, por lo que la cosa se complica enormemente. Aunque como dato adicional, el último equipo peruano que pudo remontar un 3-0 a uno ecuatoriano fue el Sporting Cristal de 1993 frente al Nacional de Ecuador por la Copa Libertadores, cuando cayó 3-0 en Quito y en la vuelta le ganó por 4-0 en Lima. Así que nos aferramos a ese cachito de fe porque al final la esperanza es lo último que se pierde. Y tal como se los avisamos en un video anterior, Universitario de Deportes recibe las llaves de la primera etapa de su centro de alto rendimiento ubicado en la Vidú para sus divisiones menores y fútbol femenino. Por medio de sus redes sociales, el conjunto estudiantil anunció la entrega del proyecto que se inició a comienzos de año como una de las obras más importantes en la historia del Club Crema. El centro de alto rendimiento, en su primera etapa, cuenta con gimnasio, vestuarios, sala de video análisis, tópico, sala de rehabilitación, oficinas deportivas, baños y una plazuela interna. Ahora Universitario se encargará de la implementación de todo lo necesario para poder inaugurar de forma oficial el nuevo centro de alto rendimiento, el cual aseguran será uno de los mejores de Sudamérica, ya que pensando a futuro desean ser una potencia a nivel de menores en el Perú y que el club tenga en la formación y venta de sus juveniles como una de sus principales fuentes de ingreso del equipo merengue. Por lo pronto, se pudo confirmar que los jugadores Piero Quispe y Hernán Novik podrían llegar al Superclásico frente a Alianza Lima. La información la trae la periodista deportiva Andrea Clos. Con Piero Quispe y Hernán Novik no habían trabajado. Hoy ambos jugadores han vuelto a entrenar. En el caso de Piero Quispe nos dicen que está al 100% para el clásico, totalmente recuperado de la sobrecarga muscular que tenía en el posterior, y el caso de Hernán Novik está bien. El día de ayer mencionábamos que no pasar nada raro, llega el clásico, hoy nos reiteran la misma situación, Hernán Novik está bien. Y como se los avisamos en el video anterior, Jefferson Farfán estaría siendo considerado para el partido del domingo, así lo informó el periodista deportivo Kevin Pacheco. Jefferson Farfán, referente del cuadro blanquiazul, trabajó por cerca de 20 minutos en el entrenamiento, no para un equipo titular. Hoy Carlos Bustos probó equipos mixtos en la práctica en Matute, porque para citarte un ejemplo, Jefferson Portales estuvo en el equipo A, donde estaba Angelo Campos, donde estaba Peruzzi, como también Wilmer Aguirre.
mientras que Hernán Barcos, por ejemplo, estuvo en el equipo B. Por eso indicamos que no ha puesto un equipo titular todavía, sino una especie de mixtura de cara a lo que va a ser el partido del domingo. En referencia a Farfán, varios apuntes. No fue demasiado exigido y tras lo que fue la práctica, donde no se lo exigió, se le colocó un tema de hielo para cuidarlo bastante al futbolista. Si bien en un inicio te comentaba que se decidía hoy la posibilidad de que Farfán vaya al banco, finalmente, por lo que tenemos como información y por un tema de prudencia del propio comando técnico, van a definirlo mañana. Lo más probable es que pueda estar en lista para ser considerado para el partido del domingo. Eso se cree en Alianza, eso se cree en el comando técnico. Como se recuerda, el encuentro entre Alianza Lima y Universitario de Deportes se jugará este domingo 4 de septiembre a las 3:30 de la tarde en el estadio Alejandro Villanueva, donde la U buscará ganarle a Alianza Lima en el estadio Matute luego del 3-2 con el que ganaron en la apertura del 2019, mientras que los íntimos quieren conseguir la punta del campeonato con una victoria contundente, aunque para eso necesitan que tropiecen el Atlético Grau de Piura y el Melgar de Arequipa. Y aunque usted no lo crea, llegó la bomba del día de hoy. Con el mercado de fichajes cerrándose en Europa, se pudo conocer que el delantero nacional Percy Liza tendrá su primera experiencia en el fútbol del viejo continente. El futbolista de 22 años deja el Sporting Cristal y es anunciado como nuevo jugador del Marítimo de la Primera División de Portugal. El futbolista celeste fue una de las revelaciones del torneo peruano en la temporada 2020 y desde ahí empezó a ganarse más oportunidades en el equipo dirigido por Roberto Mosquera, donde el año pasado se convirtió en el jugador revelación de la Liga 1 Betson, anotando 8 goles y dando 3 asistencias, por lo que estuvo negociando su traspaso al fútbol de Bélgica, específicamente al Anderlecht de ese país. Lastimosamente, las negociaciones no llegaron a buen puerto y coincidentemente el rendimiento de la figura Liza decayó en el equipo rimense, perdiendo la titularidad, donde incluso sus fans dejaban de pedirlo a la selección peruana. Así todo, el delantero de 1,80 m, en lo que va este año, pudo anotar 5 goles y dar una asistencia. Al parecer esto llamó la atención del club portugués, que necesita imperiosamente ayuda para empezar a escalar posiciones en inicio de la temporada, en la que ha perdido los 4 partidos que ha disputado, por lo que son últimos de la Superliga de Portugal. Por lo pronto, el club de la Florida anunció en un comunicado oficial en sus redes sociales los detalles del salto de Liza al viejo continente. El Club Sporting Cristal informa que hemos llegado a un acuerdo con el Club Marítimo de la Primera División de Portugal para la cesión temporal de nuestro futbolista profesional Percy Liza por un año con opción de compra. El futbolista viajará en los próximos días para rendir los exámenes médicos y una vez culminados los trámites respectivos, se oficializaría su incorporación al mencionado club. Dicho esto, esperemos que los exámenes médicos salgan positivos, ya que como se recuerda, Percy Liza sufrió un esguince de tobillo en el último partido de Cristal contra la Universidad César Vallejo en el estadio Alberto Gallardo, esperando entonces que firme con el Marítimo de Portugal y se repotencie en el fútbol europeo y pueda ser alternativa en el ataque a la selección peruana que tanta falta nos hace. Pero, ¿tú qué crees? ¿Cómo le irá a Percy Liza en el Marítimo? Los comentarios son todos tuyos. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!